Bienvenido, doctor Ernesto Álvarez Miranda. La Oficina de Extensión tiene el honor de recibirlo. Gracias por estar con nosotros. Para mí es una satisfacción estar aquí ahora en esta tarde con ustedes. Queremos indicar que el doctor Ernesto Álvarez Miranda es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, especialista en Derecho Político por la Universidad de Navarra, magíster en Derecho Civil y Comercial y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, especialista en Derechos Humanos por la Washington College of Law de la American University, expresidente del Tribunal Constitucional desde el año 2012 al 2013. El tema de hoy es el derecho constitucional y la tecnología. Damos paso a la entrevista. Doctor, el artículo 14 de la Constitución vigente promueve la educación y dentro de ello la ciencia y la técnica. ¿Qué cambios debemos proponer para desarrollar adecuadamente como país? En principio es inusual que nuestro país tenga el menor ancho de banda para todas las operaciones de Internet en toda Sudamérica. Tenemos que, como Estado, propiciar el avance de la tecnología, comenzando por el acceso a Internet en un ancho de banda que sea satisfactorio para la gran cantidad de investigaciones que desde la universidad deben fluir de una manera generosa a cargo no solamente de CONCETEC, sino de todas las instituciones que tienen que ver dentro del Estado con la educación. Doctor, coméntenos, por favor, dentro de su experiencia como miembro y presidente del TC, ¿cuál es la forma que los juristas enfrentan los cambios tecnológicos? ¿Algún caso en especial que recuerde? Bueno, en principio los juristas no aprovechamos los cambios tecnológicos, sino más bien los sufrimos. Nosotros, y lo digo por mi generación, fuimos posiblemente los últimos en abandonar la universidad sin que exista todavía el Internet. Por tanto, a una edad madura, a una edad de profesionales, nos ha tocado ir engarzando nuestra actividad cotidiana a herramientas tecnológicas que no habíamos disfrutado de jóvenes. Por tanto, y en principio, tanto en el Estado como en la esfera privada, hay una notoria resistencia a los cambios tecnológicos por cuanto los que somos mayores de 50, que generalmente es la generación que maneja el alto aparato del Estado y de las empresas, no lo promueve. Ahora bien, en concreto en el Tribunal Constitucional desde el año 2011 se hizo un serio esfuerzo para implementar el expediente virtual con un software y una tecnología propia, desarrollada por los propios asesores del tribunal. Lamentablemente adoleció de algunos inconvenientes de orden técnico y nos vimos involucrados también por cierta resistencia de magistrados de más edad que tenían problemas para acceder a los expedientes virtuales desde su propio despacho. Eso también promueve, cuando no se conoce la herramienta, promueve cierta desconfianza. El efecto papel, el efecto material de contar con el expediente en las manos y no en el aparato, en el CPU, ¿no es cierto?, en la pantalla, hizo de que se dejara de lado de forma temporal. Curiosamente, el tribunal, a través de su grupo de asesores, participó de un proyecto de expediente virtual en el Paraguay. Y ahí sí ha tenido un desarrollo muy satisfactorio. Esperamos que el nuevo Pleno retome este proyecto, al igual que otros que tienen que ver con el avance de la tecnología. Por ejemplo, en el 2012 implementamos no solamente las audiencias en vivo, tanto de las que se efectuaban en Lima como en Arequipa, a través del portal web del tribunal, sino incluso también al interior del propio tribunal podía el magistrado asimilar conceptos o comentarios que le podía alcanzar el magistrado en Arequipa y el asesor en Lima.
de forma tal que las audiencias fueron cada vez más interactivas, con la posibilidad de hacer preguntas pertinentes y de fondo. Eso es lo que le podría comentar, que ha sido experiencia mía directa en los años en que he estado en el Tribunal Constitucional. Doctor, la protección del derecho a la intimidad es fundamental. Sin embargo, la tecnología es invasora. Ello ha modificado muchos aspectos de los ciudadanos. ¿Se requiere de algún cambio en esta materia a su consideración? Yo creo que en principio, sí. Lo que hay que hacer es ponderar los derechos. Por ejemplo, en el caso norteamericano, por efecto del 11 de septiembre, la sociedad, y a través de su Tribunal Supremo, la Corte Suprema Federal de Washington, hizo una ponderación de intereses. El derecho de intimidad de los ciudadanos, consagrado por la Constitución de 1787, versus la necesidad de garantizar seguridad a los propios ciudadanos en virtud de una guerra declarada por el terrorismo internacional. Esto se ha solucionado a favor de la idea orden versus la idea libertad. Actualmente es posible que agencias federales puedan intervenir correos electrónicos, teléfonos, comunicaciones en general de los propios ciudadanos sin la anuencia de un juez y sin, obviamente, ser notificado del propio ciudadano afectado, bajo ciertos supuestos y ciertas circunstancias. En el Perú no existe esta relación, esta ponderación por cuanto la seguridad de un posible terrorismo o de posibles males contra bienes cautelados por la Constitución son relativamente más lejanos que en el caso norteamericano. Por tanto, no se justifica una intervención directa, un agravio directo a la libertad, al derecho a la intimidad, a la libertad del ciudadano, por cuanto no hay amenazas ciertas. Sí es necesario, y debe ser necesaria la intervención del juez, la intervención del fiscal. Lo ideal en estos casos es partir del supuesto de que en materia de libertad, toda injerencia por parte del Estado y de la sociedad debe ser claramente justificada. Partiendo de ese hecho, tiene que haber una cohesión con el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. En general, los derechos en el ciberespacio ¿se deben regular a su consideración? En principio no. O sea, el único derecho que debe estar claramente regulado desde el aspecto constitucional hasta el aspecto legal es el de la libertad de la persona humana. Toda injerencia, toda reducción, toda limitación a este derecho, a esta libertad, debe estar plenamente justificada de una manera suficiente y razonable. Por tanto, legislar en esa materia resulta muy peligroso, porque, por ejemplo, con proyectos de ley como los que han circulado el año pasado, el Perú se acerca a una situación del oriente musulmán o del intervencionismo propio de gobiernos chavistas. El Internet, en principio, no debe estar regulado. Solo puede estar regulado en virtud a la protección de un bien jurídico mayor, de mayor importancia y dentro de una proporcionalidad. ¿Por qué se dice que la tecnología es un arma de doble filo para los derechos constitucionales? Porque en principio la libertad de las personas ahora se encuentra amenazada por los efectos de las herramientas tecnológicas, desde el celular que manejamos hasta la gran capacidad de interceptación de audios y videos, hasta la posibilidad de lograr un agravio a la intimidad de políticos o de personas que tienen capacidad de decisión, incursionando dentro de su propio hogar, dentro de su propia esfera de intimidad. Esto con el propósito de intimidarlos, con el propósito de extorsionar y de influir en los procesos de toma de decisión en beneficio del mal, en beneficio de la corrupción, en beneficio de una toma sesgada de decisiones.
Eso es sumamente peligroso. Y eso es lo que en principio debe cautelar la ley, o sea, el derecho del Estado debe cautelar la intimidad y la libertad, en principio. Claro, hay algún bien jurídico superior, por ejemplo, el interés del niño, el interés de un Estado de preservar dentro de su propia sociedad la lucha contra los pederastas. Allí sí cabe la intervención proporcional de agencias del Estado que puedan capturar imágenes, capturar enlaces que promuevan la pederastia o promuevan la trata de blancas, que en virtud de la realidad constituye una esclavitud moderna que debe ser perseguida por el Estado. En esos aspectos sí, pero dentro de agencias muy especializadas y dentro de un aspecto regulatorio sumamente estricto y sumamente fiscalizado, posiblemente por alguna comisión del Congreso o por un órgano de la sociedad civil que se implemente para ese fin. Muchos cambios de régimen en el mundo se han producido gracias a la tecnología. ¿Es buena o mala para la democracia? La tecnología es positiva, porque la democracia consiste en la posibilidad de que los ciudadanos podamos ser representados por un grupo de intermediarios entre nuestras necesidades e intereses y el poder que es capaz de realizar estas necesidades y satisfacer esas tendencias. Por tanto, la tecnología puede ayudar a que esa fase de intermediación sea positiva, sea más directa. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un uninominalismo, la posibilidad de que un representante sea claramente visualizado porque es el único representante ante el Congreso de Diputados de su distrito electoral. Esta persona tradicionalmente pone una oficina con teléfonos para escuchar y dejar y recoger las tendencias e intereses de su comunidad, de su distrito electoral, de sus electores. Imagínense la tecnología, las herramientas que le puede dar al elegido y las herramientas que le puede dar a los electores, en beneficio de esa comunicación, de ese recojo de las muestras de opinión pública, de ese recojo de intereses locales, en beneficio de la propia labor del político. O sea, nosotros muchas veces hablamos en contra de la política porque justamente el político no ejerce su labor de intermediación de una forma satisfactoria. Se queda en la primera fase, que es el recojo de la confianza a través de votos de los electores, pero pierde, a veces incluso involuntariamente, la posibilidad de realizarse como político cumpliendo la segunda fase, que es tratar de llevar estos intereses y tendencias a su concreción en el poder, que es el Estado. Si el político hiciera también la segunda parte, podría lograr fácilmente su reelección como parlamentario, como presidente regional, como regidor o como presidente de la República, no personalmente, pero sí su partido, el candidato de su partido. Al elector le beneficia porque transparenta las relaciones que tiene el elegido, su intermediario, con el poder, de forma tal que el elector puede averiguar y puede constatar fácilmente, con apenas un clic, saber en qué medida su representante trató de actuar, en qué medida su representante es eficaz en intermediar sus intereses, de forma tal que todo el proceso de la política, desde la el recojo de votos hasta la concreción de los intereses de esta comunidad, puede verse favorecida. O sea, el aspecto tecnológico es sumamente beneficioso para la democracia futura, porque nos va a ir acercando al ideal ateniense, al ágora, en un ágora virtual, donde todos vamos a poder observar en qué medida nuestro representante es eficiente, es honesto, es transparente, es trabajador, en qué medida cumple nuestros deseos, que es al final de cuentas lo que quiere el elector. Muchos cambios de régimen en el mundo se han producido gracias a la tecnología. ¿Es buena o mala
para la democracia? La democracia es positiva, porque ya fue catalogada hace ya más de un siglo como el menos malo de los sistemas. La democracia es el sistema menos artificial, es el más humano, porque parte de reconocer la existencia de multitud de intereses de grupo, con intereses y tendencias contradictorias. El que está a favor del derecho a elegir lo que se produzca en su cuerpo está a favor del aborto, y muchos grupos sociales están en contra del aborto porque consideran de que es una violación al derecho a la vida. Y así se puede repetir 200, 300 ejemplos donde los grupos sociales tienen tendencias e intereses que entran en contradicción. La única manera de solucionarlo es tratar de recoger un sistema que permita la victoria transitoria de un grupo de intereses sobre los intereses antagónicos, pero de forma tal que los antagónicos no busquen la eliminación de los vencedores, sino que simplemente, al ser derrotados, encuentren de que tienen que volver a trabajar en un nuevo proceso para que la decisión sea revocada. Cada 5 años elegimos representantes al Parlamento. Las decisiones que son tomadas esta semana por el Congreso pueden ser revocadas dentro de 3 meses, si es que los grupos afectados hacen bien su labor a través de sus representantes políticos. Por tanto, aquí ya no hay que envenenar al rival, ya no hay que asesinar a la familia gobernante. Simplemente la derrota se puede convertir en una victoria si es que trabajamos políticamente en forma adecuada y elegimos a buenos representantes, de forma tal que la democracia, por lo mismo que yo le decía, es el más humano de los sistemas, porque permite resolver los conflictos de una manera casi razonable. Gana el representante, gana el interés y gana la tendencia que mejor ha trabajado. Así, simplemente. Bueno, a ver si usted nos puede decir qué opinión tiene sobre el voto electrónico y a su vez si es viable acá en el Perú. Es viable, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta de que el voto electrónico, como toda herramienta, manual, mecánica o cibernética, es materia de manipulación. O sea, si no vamos a tener a los órganos electorales oportunamente controlados por órganos internacionales y por órganos de la sociedad civil que fiscalicen su labor, esto se puede pervertir. En Venezuela tenemos de que la seguridad o el secreto del voto ha sido violado en forma reiterada, pero en Europa y en Estados Unidos vemos de que la cabina electrónica donde el ciudadano acude a votar es una realidad que permite que en la noche del día electoral se sepan los resultados con una exactitud bastante detallada, de forma tal que todo está en que los órganos electorales hagan correctamente su labor y la sociedad se encuentre correctamente representada. Debemos empezar por los colegios profesionales. Por ejemplo, ¿por qué no el Colegio de Abogados de Lima, que tiene alrededor de 40.000 miembros, votan alrededor de 30.000 en un solo colegio con colas de 2 o 3 horas, que es una cosa inusual, tener que llamar a elegir a profesionales cuyo tiempo es dinero durante un sábado 2 o 3 horas, más el tiempo de transporte es inconveniente. Allí podemos empezar. Colegio de abogados, colegio de enfermeros, colegio de educadores, evitamos los problemas luego de las listas paralelas o de las directivas paralelas, y así sucesivamente. Si tenemos éxito allí, podemos empezar en las municipales por distritos modelo, por distritos piloto, y así continuar hasta una elección general, que es lo que debemos apuntar en la subsiguiente elección presidencial. ¿Se siente usted ciudadano de la sociedad de la información? Coméntenos, ¿cómo cambió la tecnología su vida?
la última. De una manera casi trágica, el Word, al salir de la universidad, en mi posgrado, durante la realización de mi especialización en España, que fue durante el curso 87-88 en Navarra, allí los estudiantes de otras nacionalidades, mexicanos, costarricenses, americanos, ya manejaban el computador, ya manejaban algunos lenguajes que para mí eran perfectamente ininteligibles. Hoy en día ya me estoy acercando a los 5.000 amigos en el Facebook, en mi Facebook personal, y ya estoy planeando hacer una página como personaje público, tal vez, o como educador, no sé, buscaré una forma para poder recibir más contactos a partir de los 5.000. Allí es donde uno ofrece la imagen y ofrece la posibilidad de acercarse a una gran cantidad de gente que en realidad no conocemos, pero que en realidad ni ellos necesitan conocerme personalmente, ni yo muchas veces a ellos. Lo que ellos necesitan es un conjunto de servicios, posiblemente profesionales, o de comunicación educacional, que yo les puedo dar sin necesidad de una relación personal. Por tanto, yo considero que en general el Internet ha venido a contribuir con un auge inusual de relaciones humanas, en beneficio precisamente de la sociedad y en beneficio de los intereses y de las tendencias legítimas de cada uno de los grupos políticos y de cada una de las personas que integramos la sociedad. Bueno, doctor Ernesto Álvarez Miranda, agradecemos su presencia. ¿Algo más que usted desea agregar? Bueno, en principio yo le agradezco la invitación. Por favor, transmita a los integrantes de la oficina de extensión universitaria y en general a las autoridades y a todos los profesores que trabajan arduamente en la Facultad de Derecho de la San Martín de Porres, mi facultad, para tratar de prestigiar nuestra casa de estudios y tratar de, ¿por qué no?, un número casi inmediato de años, poder pelear los primeros puestos en el ranking nacional. Muchas gracias. Gracias, doctor.